Hola, hola, bienvenidas sean todas, virtuosas queridas. Hoy continuamos con este discipulado y como bien saben, bueno, ya hicimos la oración de inicio, escuchamos una oración de alabanza, dando pues esperando que se conecten y bueno, sea como siempre el Señor tomando control de esta enseñanza. Y como bien recuerdan, pues en este discipulado ahora estamos viendo las cartas juaninas. Y hoy nos tocaba, o más bien nos toca, repasar un poco lo que es el capítulo 2. Así que me gustaría saber si se dieron la oportunidad de leerlo un poquito, si pudieron hacer algún resumen, tuvieron la oportunidad. Igual lo vamos a ver, solo estoy preguntando si tuvieron la oportunidad de hacerlo. ¿Alguien? Sí, Sí, señora Vicky, ¿alguien más? Si pudieron leerlo, señora Tony. leerlo sí lo leí. Lo leyó también, señora Blanquita. La verdad que es hermoso no sé, profundizar conforme los versículos. Vemos cómo Juan nos está hablando y le está hablando a su iglesia. Y si se recuerdan, el capítulo anterior, la semana pasada, vimos, bueno, el capítulo 1, que eran pocos versículos y se recuerdan que yo les había dicho, bueno, ahí nos habla que Dios es luz y como el propósito de esta carta, ¿verdad? De esta primera carta, la primera de Juan, es llevarnos a la comunión con Dios. Eso fue lo que hablamos la semana pasada, ¿verdad? Cómo llevarnos a una comunión con el Señor. Ujú. En este día, el capítulo 2, en resumen, se puede decir de que este capítulo nos habla de los obstáculos para la comunión con Dios. Es así como yo le di un título al capítulo, ¿verdad? Para que vayamos entendiendo y desglosando poco a poco lo que nos dice la palabra del Señor. Así que yo entiendo o resumo, se puede decir que en el capítulo 2 de Primera de Juan, capítulo 2 podemos encontrar los obstáculos para la comunión con Dios. Así que me gustaría, si me pueden apoyar, por favor, vayamos al capítulo 2. Saben, estamos en Primera de Juan. Estamos viendo las cartas juaninas. Y la semana pasada hablábamos, bueno, el la idea central de lo que son estas cartas, ¿verdad? Y aquí dice, ¿verdad? En esta Biblia que yo tengo, donde hace como un resumen de lo que son estas cartas, aquí dice, es vivir de acuerdo con los mandamientos y la voluntad de Dios, fidelidad y obediencia y la búsqueda de la rectitud de uno mismo y la de los demás. En eso se centra estas cartas. Pero desglosando, yendo versículo por versículo, este capítulo, si no estoy mal, tiene 29 versículos. Me gustaría tres personas, por favor, si pueden leer la primera persona del 1 al 10, del 11 al 20 y del 21 al 29. Amén. Amén. Bueno, señora Blanca lee del 1 al 10, señora Tony del 11 al 20 y alguien más el resto, por favor, del 21 al 29. Así que la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. ¿Ya comienzo? Por favor, sí. Ya dice, Cristo nuestro abogado, Cristo nuestro abogado. Dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le, le conocemos, y si guardamos sus mandamientos, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra en él verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos
que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. El nuevo mandamiento. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Amén. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. No améis al mundo ni a las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El anticristo. Hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora ha surgido muchos anticristos. Por eso conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido en nosotros, con nosotros. Pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Amén. Y sí, Amén. más, por favor. Si quiere, Amén. yo continúo. Bueno, Amén. qué hermanita. Ya, Mayra. tú, tú, Mayra, por favor. ¿Sí se escucha bien? Ahora sí, sí, gracias. Ok. Así que les escribo no porque no conozcan la verdad, sino porque conocen la diferencia entre la verdad y la mentira. Y quien es un mentiroso es el que dice que Jesús no es el Cristo. El que niega al Padre, al Hijo, es un anticristo. El que niega al Hijo también tampoco tiene al Padre, pero el que confiesa al Hijo tiene al Padre también. Por lo tanto, ustedes deben seguir fieles a lo que se les ha enseñado desde un principio. Si lo hacen, permanecerán en comunión con el Hijo y con el Padre y en esta comunión disfrutamos de la vida eterna que Él nos prometió. Les escribo estas cosas para advertirles acerca de los que quieren apartarlos del camino. Ustedes han recibido al Espíritu Santo y vive dentro de cada uno de ustedes. Así que no necesitan que nadie les enseñe lo que es verdad, pues el Espíritu les enseña todo lo que necesitan saber y lo que Él enseña es verdad, no mentira. Así que tal como Él les ha enseñado, permanezcan en comunión con Cristo. Vivan como hijos de Dios y ahora, queridos hijos, permanezcan en comunión con Cristo para que cuando el que regrese estén llenos de valor y no se alejen de Él avergonzados, ya que sabemos que Cristo es justo. También sabemos que todo lo que es justo, son hijos de Dios. Amén. Amén. Amén.
Gracias a las tres por leer y bienvenidas a quienes se están uniendo para que estén al tanto. Estamos en las cartas de Juan, es decir, la primera de Juan, capítulo 2. Y como ustedes se dan cuenta, bueno, son 29 versículos y aunque no nos va a dar, creo que no nos va a dar tiempo de desglosar versículo por versículo para ir entendiendo, ¿verdad? Como lo hacemos en otros discipulados, porque la intención del discipulado es entender lo que dice la palabra de Dios. Es lo que nos está hablando, ¿verdad? ¿Cómo podemos interpretar qué es lo que nos está diciendo la palabra de Dios? Así que... Me gustaría que para quienes lo leyeron y escucharon, si pudieron prestar atención y si necesitan también un momento volver a ir a sus Biblias, Primera de Juan, capítulo 2, ¿hay algún versículo en específico que llama su atención? Como digo, vamos a ir uno por uno, vamos a ir desglosando, entendiendo cada porción de este capítulo, pero si hay algo que quieran compartir de manera general, que algo que les llamó la atención, algo que habló a su corazón, por favor, háganlo para compartir un poco. De manera breve, nos podemos acá seguir leyendo. Yo, bueno, es como una duda. ¿Sí? Es que en Juan también dice que Dios amó tanto al mundo que dio a su único hijo, Ujú. pero luego acá dice que no amemos al mundo, ¿En ni qué? las cosas que están en el mundo, Ajá, porque el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y correcto. bueno, esa pregunta yo me la he hecho otras ocasiones porque yo luego me pongo a pensar, ay, Padre bendito, y veo cómo está el mundo, ¿no? Y digo, ay, Dios, cómo Cristo murió por el mundo, porque Dios ama el mundo, pero nos manda a no amar el mundo. Sí, él dio a su único hijo por el mundo, ¿verdad? Un amor por la humanidad. Ah, ya, ya. Nos dio, o sea, su amor es por toda la humanidad. Cuando él dio a su unigénito, fue por amor a la humanidad, no por unos Sí, cuantos, cuando algunas pudiera. dicen escogidos, sino por la humanidad, por el mundo. Sin embargo, nosotros sabemos que a los que somos hijos de Dios, aquí somos extranjeros, estamos solo de paso. Entonces, por eso no podemos amar el mundo, es decir, porque las cosas del mundo son pasajeras. Y la Biblia también nos dice que hay un príncipe, el príncipe del mundo, que es Satanás. Entonces, que no nos enamoremos, no nos quedemos en las cosas del mundo, porque esas no son del Señor. Ah, ok. Entonces, más bien, sí, al decir Dios que ama al mundo, es como decir la humanidad. Vida. No es el mundo en sí y las cosas de que hay en el mundo. Correcto. Ama. Sí, porque ajá, eso era lo que me decía, pero es que ¿cómo amó Dios tanto al mundo? Y luego dice, y no aman al mundo, aborrezcan al mundo, o sea, si aman al mundo, no me aman a mí. Pero dije, pero si él dice que ama el mundo, pero sí lo ama como su creación, y a los seres humanos que nos hizo, no las cosas Que que hay, hay. Sí, sí, gracias, gracias. ¿no? Con Dios gusto. dice que él ama al pecador, pero no el pecado. Entonces, ya, el pecado son las cosas que están en el mundo, ¿no? Todas las cosas vanas, ya que a Dios no le agrada. Pero Él vino, pues mandó a su Hijo a morir por todos nosotros para darnos la salvación, porque si no, no fuéramos salvos. Y sí, pues es como dice la hermana, ¿no? A veces sí uno como que dice, ¿y ahora por qué aquí dice acá y así? Pero toca escudriñar y estar echando, pidiendo sabiduría para poder escudriñar y entenderlo. Así es, así es. Pues vayamos, miren, de primera, vámonos a los primeros dos versículos y ahí vamos a ir escudriñando poco a poco. Juan, y yo aquí voy a ir leyendo lo que yo fui escribiendo durante la mañana, que hoy estuve, bueno, ya el capítulo lo había leído durante la semana, como es un poco largo, ¿verdad? Entonces me di un poco a la tarea, pues, ir poco a poco, pero justamente hoy eh, vengo a hablarle de dos cosas principales dentro del capítulo, pero comenzando por el versículo uno y 2, ¿verdad? Entendamos que Juan escribe estas cosas, pues, como dice acá, ¿verdad?
comienza él diciendo, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, dice el versículo 1. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y y él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Cuando dice acá, ¿verdad? Juan escribe estas cosas para que no pequemos, deja en claro que el cristiano, ¿verdad? Que nosotros como creyentes debemos estar alertas, preocupados en el aspecto de, preocupadas por el pecado, por no pecar, aquello que nos aparta del Señor, aquello que nos aparta. El pecado, recordemos que es aquello que nos aparta de Dios. Y justamente estos dos versículos, de los primeros dos versículos, nos habla acerca de nuestro intermediario, que cuando, si estuvieron acá, cuando estudiamos el Evangelio de Juan, ahí mismo, ¿verdad? También nos enseña la palabra del Señor que nosotros tenemos un intermediario y es Jesucristo. Cuando nos está hablando acá, dice acá nuestro intermediario, aquí lo dice en otras palabras, nuestro abogado. Quien nos defiende, en otras palabras, es nuestro abogado defensor. Cuando vamos hacia él, y si ustedes se recuerdan en el capítulo anterior, la semana pasada, dice, hay una porción de la palabra en el capítulo 1, siempre de Primera de Juan, pero la semana pasada vimos el capítulo 1, dice en el versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Cuando nosotras confesamos nuestras faltas, hay un intercesor, hay un intermediario y es Jesús. A eso es lo que a lo esta parte, volviendo al capítulo 2, a eso es lo que se refiere Juan, que nosotras tenemos un defensor. Cuando confesamos nuestros pecados, hay alguien que nos defienda. Jesús es nuestro defensor, aun cuando nosotras pecamos ahora mismo. Así haya sido un momento o vaya a ser después de terminar esta conexión, porque sucede que Dios no se escandaliza con nuestro comportamiento humano. Él ha visto todo por adelantado, por decirlo así. Su perdón, esa es la gracia del Señor, que su perdón está disponible para nosotros ahora. Ahora bien, ustedes saben que la porción que yo les leí es de Reina Valera. Puede ser que alguien tenga otras versiones distintas, pero Reina Valera dice propiciación. Déjenme, quiero compartirles un poco esto. Ustedes me dicen si pueden ver, si ven pantalla. Ujú. ¿Pueden ver pantalla? Sí, Sí, ¿Sí? Ok. Deje- sí, sí. Acá déjenme si la puedo hacer un poquito más grande. A ver, entonces déjenme para irme para acá y hacerla. Ay, ponerla un poquito en el centro. Ahí, ahí creo que la ven mejor, ¿verdad? ¿Se mira bien? sí, Perfecto. sí. Ahí está bien, ahí está bien. A ver, déjenme. Esto no sé por qué está movido para acá, pero esto va acá. Bueno. Así que, como les decía, hay en Reina Valera, y ahorita no las estoy viendo también la pantalla junto con ustedes, pero espero que sí puedan ver acá bien toda la pantalla junto conmigo. Y déjenme ver acá para que no se pueda mover toda la pantalla, pero bueno, vamos acá. En Primera de Juan, capítulo 2, versículo 2, así como lo dice acá, en Reina Valera dice propiciación. Y primero quiero decirles un poquito lo que significa, ¿verdad? Propiciación. Propiciación es la ira santa de Dios
así como lo dice acá, está aquí, lo estamos viendo en la primera, en el primer renglón, se podría decir, pero para que entendamos, es la ira santa de Dios contra el pecado que resulta en juicio y condenación. Lo que acá nos habla en este versículo, y voy a volverlo a leer, ¿verdad? Estoy en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Aquí lo que como les decía, ¿verdad? Propiciación se refiere al acto por el cual Jesucristo, a través de su sacrificio en la cruz, aparta la ira y satisface su justicia ante el pecado humano, haciendo posible una reconciliación. Por eso es que ahí dice que Él es nuestro abogado, porque podemos entender y tenemos que entender que Dios es justo y Él no se puede contradecir a sí mismo o a su palabra. Entonces, donde hay pecado, Él desata su ira, porque él está en contra del pecado. Pero cuando nosotros vamos con Jesús, nuestro intercesor, nuestro mediador, él es el quien dice, yo lo defiendo a él, yo la defiendo a ella. Lo que podemos acá entender en el segundo párrafo que dice acá, la palabra propiciación lleva la idea básica de aplacar o satisfacer concretamente hacia Dios. La propiciación es un acto entre dos partes que implica apaciguar la ira de alguien que está ofendido. Entendamos que aquí lo que nos está diciendo que el Señor Dios se ofende contra el pecado y hay alguien que está de intermediario para que haya una reconciliación. Y de quien está hablando acá es Jesús. Necesitamos a Jesús como nuestro abogado porque Satanás nos acusa delante de Dios. Y me gustaría que por favor vayamos a Apocalipsis 12:10. Y esto yo se los puedo compartir después, esta imagen. Yo la voy a, yo la voy a compartir en el chat por si a ustedes les gusta. Así que voy a dejar un momento acá. Si alguien tiene Apocalipsis 12:10, me gustaría que hayan dos versiones y podamos leerlo, porque vuelvo y digo, aquí en esta carta de Juan, el capítulo 2 nos explica que nosotros tenemos un intermediario, aquel quien nos reconcilia Amén. Señor. Pero justamente también hay un acusador delante de Dios y es Satanás. Apocalipsis 12:10. Amén. Ven, por favor. Dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche. Amén. Gracias. ¿Alguien una versión distinta, por favor? Amén. Gracias. Dice, luego oí una fuerte voz que resonaba por todo el cielo. Por fin ha llegado la salvación y el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Pues el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche, ha sido lanzado a la tierra. Ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y por el testimonio que dieron y no amaron tanto la vida como para tenerle miedo a la muerte. Amén. Creo que me lo Amén. brinqué. Creo que me Gracias. pasé, ¿verdad? Está bien, no hay problema, está bien. Ese es solo el versículo 10, Apocalipsis 12:10. Y gracias. Aquí ustedes se pueden dar cuenta, ¿verdad? Leemos acá que Apocalipsis, el autor también es Juan. Y acá nos dice que hay un acusador. Por eso es que nosotros, cuando dice de un acusador, eh, eh, necesitamos saber que Jesús es nuestro abogado. ¿Por qué necesitamos saber eso? Yo no sé si algunas de ustedes saben de lo que trata una corte celestial, lo que es la corte celestial.
Y ahorita les voy a compartir en pantalla lo que es, lo que se refiere justamente que tenemos un abogado defensor, hay un acusador y hay un juez, que él es Dios. Y esto está, se puede referir, o más bien se refiere a una asamblea celestial. Y ahorita les voy a explicar. Algo que nosotras tenemos que saber, ¿verdad? Necesitamos distinguir entre la acusación de Satanás que nos condena y la amorosa convicción del Espíritu Santo, que son dos cosas distintas. Satanás acusa, mientras que el Espíritu Santo nos convence del pecado. Por eso, cuando nosotras estemos en oración, y ese es mi deseo en esta noche y mi oración, que el Señor acá con todas nosotras nos hable el Espíritu Santo y nos convenza de pecado, que haya una convicción de nuestras faltas, para nosotros ir en total arrepentimiento, ir con el Señor, a pedir, como lo decíamos acá, lo que nos ha hablado Juan, ¿verdad? Ir a confesar al Señor nuestras faltas, nuestros pecados y delitos para que ahí nosotros solventamos y estamos en una reconciliación con el Señor, porque hay alguien que nos va a defender. Y cuando vengan esos dardos, esos pensamientos de acusación, sabremos que vamos a poder diferenciar, distinguir entre la acusación de Satanás y la convicción de pecado que la da el Espíritu Santo. Ahora les voy a compartir otra pantalla. Espero que me... a ver. ¿La pueden ver ahí completa? Sí, Completa, ok, perfecto. Déjenme acá. La miran bien, ¿verdad? Aquí, ok, vamos a ver. sí, Ay, a ver, vamos, muy bien. Acá lo que nos dice, y voy acá a minimizar mi pantalla para yo poderla ver también. Acá lo que nos habla, ¿verdad? Aquí les estoy compartiendo una imagen como para que podamos entender lo que es una corte celestial. Lo que estaba hablando acá en Apocalipsis, ¿verdad? Que hay un acusador de día y de noche. La corte celestial en la Biblia se refiere a una asamblea en el cielo, donde Dios preside como juez. Los ángeles, arcángeles, querubines, seres celestiales actuando como ministros y soldados. Y ahí está Satanás como el acusador que se presenta para imputar pecados a los creyentes. En otras palabras, el acusador, ¿verdad? Satanás es el que pone los cargos en contra de alguien. Tal y como yo no sé si alguna de ustedes ha visto en la televisión o ha sabido de cómo es una corte, ¿verdad? Donde hay un juez. Y justamente acá yo les compartí un poquito de cómo son las características de una corte celestial o de esta asamblea, ¿verdad? Que también la conocen muchos, una asamblea. Y Dios es aquí, ¿verdad? Es como juez en la corte celestial, y aquí les compartí, Dios actúa como juez supremo que pronuncia juicio. Sabemos, ¿verdad? Yo les decía acá hace un momento que Él no se puede negar a sí mismo, a negar a su propia palabra, porque Él es un Dios justo. Entonces Él es el que como Dios, como juez supremo, pronuncia un juicio. Ángeles y seres celestiales son los que forman parte de esta corte, sirviendo como mensajeros, soldados o ministros. El acusador, como bien lo sabemos y lo dice la palabra del Señor, es Satanás. Es una figura, ¿verdad? Clave que se presenta para acusar a los creyentes ante Dios. Y para eso hay un claro ejemplo en el libro de Job. Y vamos a ir un momento al capítulo 1. Pero antes de eso, ¿verdad? Y aquí Jesús como abogado. Jesucristo actúa como el abogado defensor, intercediendo por los creyentes, por ti y por mí, utilizando la sangre de su sacrificio para refutar cualquier acusación de Satanás.
Eso es como se conforma una corte celestial, que aunque no lo habla aquí de una manera directa, ¿verdad? Cuando está aquí diciéndonos que hay un acusador, tenemos que entender de una manera, por decirlo acá, gráfica. Traté yo de buscar alguna imagen que pudiera decir un poco más de eso, pero no encontré nada parecido a lo que quería realmente compartirles. Entonces, esto y vuelvo, digo, se los voy a capturar en una imagen y yo se los comparto en el chat. ¿Alguna duda o pregunta hasta el momento? Continuamos. Si no hay preguntas, por favor, ¿qué les parece si vamos a Job 1 todo el capítulo 1 nos habla, pues habla de Job. Déjenme acá, dejo compartir esto. Pero me gustaría que fuéramos Job capítulo 1 del versículo 6 al 12, por favor. Seis Mm, dice, amén. Dice, ¿le leo? Por favor, sí. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás, he aquí, todo lo que tiene está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová. Amén. Amén. Hasta ahí nomás. Fíjense ahí cómo Satanás está acusando Ujú. de Dios, ¿verdad? En esa corte celestial a Job. Y miren el versículo 11 nuevamente, si hay alguna versión distinta que lo quiera leer, por favor, dice, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Eso es Ujú. acusación. Ahí es un Amén. ejemplo claro de esa acusación. Gracias, Mayra, por favor. Otra versión. Así que extiende tu mano y quítale todo lo que tiene. Ten por seguro que te maldecirá en tu propia cara. Amén. Amén. Otra forma ahí, ahí es un ejemplo de cómo Satanás estaba acusando a Job. Y así es un ejemplo claro lo que nos dice. Y en este capítulo, ¿verdad? Se narra la corte celestial y la entrada de Satanás para presentarse ante Dios y acusar a Job. El resto del capítulo, que aunque no lo vamos a leer ahora, ustedes lo pueden leer en su tiempo a solas, nos relata cómo se le es quitado todo, cuánto tiene Job. Y como dice acá, ¿verdad? En el versículo 21 al final, él se postró en tierra y adoró. Y Job dijo, Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Él permaneció siempre firme, porque cuando Satanás acusó a Job delante de Dios, Dios sabía y conocía el corazón de Job, sabía de quién estaba hablando. Y aún así él le dijo, toca todo lo de Job, mas no lo toques a él. Y aquí es un claro ejemplo de esa acusación de Satanás. Y
Otro ejemplo que aunque no lo vamos a leer, eso es parte de una tarea que todas tenemos, Salmos 82. Ahí, este salmo describe Dios como preside la corte de los cielos. Salmos 82. Así que eso es como que quería yo, como volviendo a Juan, primera de Juan, capítulo 2, volviendo a esto, ¿verdad? Lo que era, que nos dice, ¿Lo leo? deme un momento, permítame, ahorita le. Gracias. Volviendo al capítulo 2, ¿verdad? Primera de Juan, capítulo 2, los primeros versículos nos habla de esto que les dije, de la propiciación, de que Jesús es nuestro abogado y quería que tuviéramos más bien un claro ejemplo de lo que se refiere, ¿verdad? Del acusador, de un defensor y que podamos entender mejor a lo que se refiere Juan. Pero justamente en todo este capítulo y como leímos, eh, ya el capítulo 2 aquí hay una promesa. Y vuelvo y digo, nosotras usualmente vamos escudriñando versículo, versículo lo que nos dice el capítulo, pero quisiera que nos fuéramos directamente al versículo 25. Hoy precisamente quiero hablarles de la promesa de este capítulo. Y si alguien quiere leer desde el versículo 23 al 25, por favor, porque hoy nos vamos a centrar en la promesa de este capítulo. Estamos en Primera de Juan, capítulo 2, Amén. versículo 23 al 25. Por favor, Amén. por favor. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan. Amén. 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 ¿Alguien quiere volver a leer versículo 25? Amén. Gracias, señora Blanca. Sí, Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. amén. Amén. ¿No? Hoy quiero que nos centremos en esta promesa. ¿Se recuerdan que siempre encontramos una promesa, la palabra rema, que es lo que nos dice el Señor en cada capítulo? Pero hoy quiero que entendamos y escudriñemos un poco más lo que dice la Biblia, la palabra de Dios acerca de la eternidad. Y justamente yo escuché hace algunos días una prédica del pastor Frank López que antes de leer el capítulo, pues yo lo había escuchado y me pareció eh, la forma como él explicó lo que es la eternidad. Tomé algunas notas acerca de lo que él dijo. Y Ok. nosotras tenemos que tener en cuenta cuando abrimos nuestra palabra, cuando Jesús nos está hablando en la Biblia, ¿verdad? Pues vemos que en distintas Biblias, cuando las letras están en rojo, ¿verdad? Sabemos que es Jesús hablando. Y eso me gusta mucho porque a veces en las Biblias sí se puede distinguir cuando es Jesús hablando y eso nos ayuda. Y cuando podemos entender, ¿verdad? Lo que dice Jesús, tenemos que prestar atención a lo que dice. Ahí hay revelación. Así que para que nosotras podamos entender lo que dice la palabra de Dios acerca de una vida eterna o qué es la vida eterna, comencemos hablando o oyendo más bien al Antiguo Testamento. Comencemos viendo qué es lo que hay en cada una de nosotras acá. ¿Qué les parece si vamos a Eclesiastés 3:11? Eclesiastés 3:11.
Y Eclesiastés está después de Proverbios. Está Salmos, Proverbios y Eclesiastés. Eclesiastés. ¿Tres? Eclesiastés era. Eclesiastés 3:11, por favor. Aquí lo tengo. Amén. Por Lupita. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Amén. Amén. ¿Alguien quiere volverlo a leer, por favor? Era Eclesiastés 3:11. Por favor, ¿sí? En la mía dice así, también si dos durmieren juntos, Mm, se, Es se, Eclesiastés 11. estoy mal, yo estoy en el, sí, sí, estoy acá, aquí está. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Amén. Gracias. Miren qué interesante lo que nos dice acá. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. Y acá nosotras podemos decir, ¿verdad? Acá todas somos hermosas y eso nos podemos decirnos a nosotras mismas. Dios nos hizo hermosas. Dígase ahí, Dios me hizo hermosa. Dios me hizo hermosa. Y no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo la palabra del Señor. Aquí Sí, nos amén. lo hizo hermoso en su tiempo. Y justamente dice acá, y ha puesto eternidad en el corazón. Aquí lo que nos está hablando, y ahorita voy a ir leyendo de las notas que apunté, ¿verdad? Puso la eternidad dentro de nuestro corazón. ¿Qué quiere decir eso? Miren, eh, cuando habla de de una eternidad, habla, ¿verdad? Es algo eterno, algo que no termina. Nuestro espíritu y nuestra alma son eternas. Entendamos ahí, partamos por ahí. Nuestro espíritu y nuestra alma son eternas. Y aunque nuestro cuerpo, a causa del pecado y de este mundo caído, el cuerpo envejece y muere. Pero Jesús en la cruz pagó para que nuestro cuerpo fuera resucitado, glorificado y no muera más. Cuando estamos diciendo esto, ¿verdad? Eso es lo que está hablando. Fuimos creadas no para este mundo. Aquí como algo que lo que estaba diciendo al inicio, señora Tony, no fuimos creadas para este mundo o para esta tierra, sino para la eternidad. Para la eternidad. Es que entender acá que nuestro paso por este mundo es pasajero, es temporal. Nosotras fuimos creadas para la eternidad. Tenemos que pensar y tener una visión de lo que es la eternidad. Muchas personas se preguntan qué pasa después cuando muera. Cuando yo muero, ¿qué es lo que sucede? Hay una duda, hay un hambre de esa incertidumbre, de querer saber y querer conocer qué pasa después de la muerte. Pues nosotras tenemos que entender que hay una eternidad. Y miren lo que dice este versículo todavía, ahí, en este mismo, Eclesiastés 3:11. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Vale. Después dice, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. En otras palabras, cuando dice ahí sin que alcance a entender, se refiere a que la mente humana es muy limitada y las cosas del Señor no caben en la mente limitada de un ser humano, pero en el espíritu y un corazón lleno de fe cabe todo y podemos entender las cosas del Señor. Cuando le ponemos fe a lo que estamos, a cuando leemos la palabra del Señor, hay entendimiento y puede caber eso y más. Así que en nuestro corazón siempre habrá una necesidad, siempre habrá algún vacío, por decirlo así. Y justamente acá
nos explica y nos está diciendo que Él intencionalmente puso la eternidad en un corazón, es decir, puso un vacío para que fuera llenado. Y lo único que lo llena, ese vacío, es Jesús, es el Señor. Amén. Sí, amén, Señor. Vuelvo a repetir, estamos en Eclesiastés 3:11. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance él a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Él puso intencionalmente la eternidad en nosotros, en el corazón del ser humano, porque el único que puede llenar ese espacio en nuestro corazón es Jesucristo, el Hijo de Dios. Así que a veces podemos escuchar que las personas llenan vacíos con las drogas, con el alcohol, con las personas, con mujeres, con hombres, con miles de relaciones sexuales y hay vacíos. Prefiere acá es que lo único que ese espacio que dejó el Señor en el corazón del ser humano es eso eterno. Jesús es eterno y el único que puede llenar eso es Jesucristo. Amén. Eternidad en el corazón es un lugar preparado para Jesús. Cuando habla acá, dice acá, ha puesto eternidad en el corazón, es para que ese espacio que hay ahí lo ocupe Jesús. Jesús es el alfa y el omega, tal y como yo estoy acá tomando nota, cuando tomé notas de lo que decía el pastor, caló mucho en mi corazón cuando nos dice, ¿verdad? Él es el principio y el fin. Él es eterno. A través de entendiendo eso, podemos entonces comprender que los vacíos, aquello que todavía no se ha llenado en nuestras vidas, solo Jesús lo puede hacer. Cuando vemos a las personas que se sienten insatisfechas, aún hayan logrado muchas cosas en la vida que son buenas y se sienten aún insatisfechas, es porque hay un vacío y está destinado para que solo lo llene Jesús. Sí, amén. ¿Me permite leer algo que encontré aquí sobre el sentido de la eternidad? Claro que sí, por favor. Es referente a lo que está hablando. Dice, a pesar de la finitud de la vida, Dios infunde en el corazón humano una sensación de trascendencia y un anhelo por lo eterno. Amén. Amén, Amén. Señor. Sí. Vuelvo y O sea, digo, ese anhelo de la eternidad es lo que nosotros, por lo que nosotros, pues bueno, yo en lo personal sé que si yo soy obediente a la palabra de Dios, me dedico a extender su palabra aquí, su reino aquí en la tierra, pues yo voy a ser pues ganadora de la eternidad. Que bueno, en algunos estudios dice que pues, yo he estudiado, y he leído, he escuchado prédicas que dicen que la salvación se puede perder cuando morimos en pecado mortal, aún sabiendo que es pecado, seguimos en este pecado sabiendo que somos seguidores de Cristo. Podemos permanecer en la gracia del Señor cuando nosotros somos obedientes, cuando cumplimos lo que Él nos a su llamado de Él, cuando atendemos su llamado del Señor, ¿sí? Lo que es eso y la obediencia, el estudiar su palabra, el extender su reino aquí en la tierra, pues a cumplir con lo que Dios nos ha mandado ser como hijos suyos, eso nos ayuda a tener la eternidad. Y es lo que anhela nuestro corazón. No sé, el mío es lo que anhela, lo que usted acaba de decir. amén, Sí, sí, amén. amén. Sí. Gracias, señora Vicky. Sí, este versículo lo explica bastante bien, que eso que hay, ese algo que hay en nuestro ser, solo puede ser llenado por Jesús. Y lo dejó intencionalmente para que le busquemos y sea llenado por Jesús. Si acá, ¿verdad? Que nosotras somos cristianas, creemos en Cristo, porque cristiano se refiere a eso, creer en Cristo, que somos de Cristo, tenemos que entender esta visión, ¿verdad? De salvar almas. Cuando se dice de esparcir y de compartir el Evangelio, de dar estas buenas noticias, de decir, tú tienes un Salvador, el que salva tu alma, el que va a llenar ese vacío.
Y ahorita vamos a ir al versículo, ¿verdad? Que lo dice tal cual, que, que, que dio a su Hijo unigénito, ¿verdad? Por el mundo, para que tengan vida eterna. En la eternidad, Jesús ha preparado un lugar para nosotros que se llama cielo. Por eso hay mucha verdad. Estaba con la inquietud de entender esta promesa en este capítulo y centrarnos en esto de qué es la vida eterna, qué es la eternidad. Hay mucha incertidumbre. Por eso digo, muchas personas pueden creer de que no hay nada después de la muerte física, de que no pasa nada, pero la Biblia nos comprueba y nos dice que hay un cielo. Y ahorita vamos a ir en eso. En la eternidad, Jesús ha preparado un lugar para nosotros que se llama cielo. Después de que morimos, nuestra alma, ¿verdad? Nuestro espíritu resucita, toma nuestro cuerpo, resucita de acá de la tierra y va al cielo. Esta persona ya no tiene, hay una muerte física más no espiritual, porque su alma, cuando recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, nosotros somos del Señor. Nuestra alma regresa a Dios. Amén, así es. Para todo aquel que cree en Él, ¿verdad? Para los que niegan a Jesús, hay otro lugar. Hay un lugar de esa eternidad preparado por Él, por el Señor. Y ese lugar está preparado para Satanás, para sus demonios y para los que rechazan a Jesús. Y eso se llama infierno. Así que estas cosas ahorita como lo vamos a explicar, no me las estoy inventando, no les, eso es bíblico y ahorita vamos a ir a eso. Así que primero explicamos que hay un cielo, ¿verdad? Dentro de la eternidad hay un cielo cuando recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, pero asimismo también aquel que rechaza o niega a Jesús, hay un lugar dentro de esa eternidad para Satanás, sus demonios y todo aquel que rechace el nombre de Jesús y se llama infierno. Un lugar eterno donde Dios está ausente. Entendamos algo. En el cielo es donde Dios permanece, está Dios ahí. Pero dentro del eterno y no está Dios, se le llama infierno. Vayamos a Juan 14, 1, 4. Recuérdense que ahorita estamos hablando de lo que es la eternidad. Estamos hablando de una promesa del discipulado que estamos haciendo, pero Juan, el Evangelio, nos habla específicamente de esto que estamos hablando. Vamos a Juan 14, 1, 4, por favor. Amén. Amén. Aleluya. Así me No da. se turbe, Ujú. perdón, sí, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed Ujú. también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. ¿Hasta dónde, perdón? No al 4, por favor. Al 4. Y si fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis del camino. Amén. 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 Miren, Juan 14, 1, 4, así como leyó ahorita señora Vicky, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios y creed también en mí. Fíjense que acá está hablando Jesús. Volvemos y repetimos, ¿verdad? Que cuando tienen su Biblia y son palabras en rojo, podemos entender que es Jesús acá hablando. Este acá es Jesús hablando. No se turbe vuestro corazón, no se turbe por las mentiras que Satanás dice de que, como lo que decía, ¿verdad? Se acabó todo, no hay eternidad, después de que morimos no pasa nada. Todo eso es una mentira. No se turbe vuestro corazón, porque hay una eternidad. Y ahí dice que Él mismo está preparando un lugar para los que son de Él. ¿Alguien quiere continuar versículos 5 y 6? Estamos en Juan 14. Y Amén. le di,
No, lea, lea, hermano, siga. El 5 dice, le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Ah, ¿Hasta qué número? hasta el 6. Miren qué hermoso ahí. Ok. Aquí le Yo estaba soy el camino. preguntando Tomás a Jesús, bueno, ¿y qué pasa? Dice, ¿verdad? Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Aquí cuando dice yo soy, ese es su nombre. Aquí tenemos que entender El eso, gran yo soy. el gran yo soy. Amén. Cuando dice el yo soy, implica lo absoluto. En otras palabras, no hay caminos fuera de Jesús, no hay verdad fuera de Jesús y no hay vida fuera de Jesús. Y ahí después termina diciendo, versículo 7, si ahora, perdón, el mismo versículo 6, nadie viene al Padre sino por mí. Cuando entendemos eso, ¿verdad? Que si nos desconectamos de Jesús, no podemos ir al Padre. Si Jesús no está presente en nuestro corazón, no hay cielo. Y vamos a entender esto, que la eternidad, y eso lo voy a explicar más adelante, en un momento, la eternidad no comienza cuando partimos de este mundo. La eternidad comienza desde que aceptamos a Jesús en nuestra vida como nuestro Señor y Salvador. Es ahí cuando se empiezan a practicar los principios de la eternidad, preparando nuestro caminar con el Padre. Yo aquí había anotado, ¿verdad? Algo referente a esta prédica que les dije que escuché, me llamó mucho la atención y haciendo como un paréntesis, nosotros sabemos que somos el cuerpo de Cristo, ¿verdad? La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y muchas personas se quejan o, sí, se quejan o no sé cuál es la otra palabra, ponen excusas cuando no se congregan, cuando no, el congregarse es parte de llevar una fe. Es por eso tan importante que acá se recalca de que nosotras vayamos, pertenezcamos a una congregación y alimentemos también nuestra fe dentro de una comunidad de fe, sí, de una comunidad de fe. Y entendamos primero que el cuerpo de Cristo, ¿verdad? La iglesia no es perfecta. Muchas personas pueden poner la excusa de, bueno, yo no me congrego porque no me parece como habla el pastor, no me gusta por esto, y ponemos muchas excusas, ¿verdad? La gente pone muchas excusas. Y creo que lo que más que excusas, pienso que hay una rebeldía en las personas. Y eso lo decía el pastor. Aquel que quiere buscar perfección en las congregaciones, no es, no es aquella persona, no es solo aquel que pone excusas, sino aquella persona necia, rebelde, que no quiere escuchar la palabra de Dios. El cuerpo de Cristo, ¿verdad? La iglesia como tal, no es una congregación, no es un club social, decía el pastor, es la casa de Dios. Y nosotras tenemos que congregarnos, vuelvo y digo, tener una comunidad en la fe para alimentar nuestra fe constantemente. Por nosotras mismas no lo podemos hacer. Necesitamos de otras personas, de otros hermanos de la fe. Así que bueno, les decía, volviendo un poquito, ¿verdad? Aquí hablábamos de lo que significa o qué es la eternidad, ¿verdad? Hablamos de lo que es un cielo. Jesús está diciendo, ¿verdad? Que hay una eternidad y como él dice, entra aquel que es mío y el que no es mío no entra. Y también la palabra del Señor habla que el infierno es real. Vámonos, por favor,
a Mateo 13, 38 al 42. Mateo 13, 38, 42. Bienvenidas a quienes se están uniendo. Hoy estamos hablando parte del discipulado que estamos viendo en las cartas juaninas, pero hoy quiero hablarles de la vida eterna, entender lo que es la eternidad. Y estábamos hablando de que hay un cielo y un infierno. Y ahorita estamos Mateo 13. del 38 al 42, por favor. 38, 40. Amén. Ven, por favor. 38 dice, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo, la ciega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará al Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que le sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego, y ahí será el lloro y crujir de dientes. Wow. Amén. ¿Alguien tiene una Amén. versión distinta que quiere leer? Gracias, señora Tony. Mateo 13, 38, 42. Amén. Gracias. El campo es el mundo y la buena semilla representa a la gente del reino. La maleza representa a las personas que pertenecen al maligno. El enemigo que sembró la maleza entre el trigo es el diablo. La cosecha es el fin del mundo y los cosechadores son los ángeles. Tal como se prepara la maleza y se quema en el fuego, así será el fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y ellos quitarán del reino todo lo que produzca pecado y a todos aquellos que hagan lo malo. Amén. Amén. Hasta el 42. Sí me leíste hasta el 42, Ah, perdón, por favor. no, me faltó. Y los ángeles los arrojarán al horno ardiente, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Amén. Gracias. Así que aquí nos da un claro ejemplo de lo que es el infierno. Perdón. Una Y pregunta. está- Normalmente, acá nos dicen, no, no, es que no existe el cielo ni el infierno. El infierno es lo que vives ahora, el aquí y el ahora. No es que vayas que cuando mueres, la materia ahí quedó, pero el infierno es el aquí y el ahora. Normalmente muchas personas así nos dicen que es así, que si tú obras mal, tú generas tu propio infierno. ¿Es Ujú. correcto? No, esos son ideologías del mundo. Y ahorita te voy a explicar, porque aquí justamente lo dice. Mira acá lo que tú acabas de leer. Dice acá, perdón, estoy acá. Estoy en el 6, sí. Y ahorita te explico para ver si resuelve tu duda. Mire lo que dice acá, versículo, estamos en Mateo 13, 38. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. En otras versiones dice, hijos del bien, hijos del mal, ¿verdad? Y eso es aquí lo que está hablando, ¿verdad? Que hay hijos del bueno, hijos del malo. Cuando se está hablando del mal, está hablando del enemigo, porque hacen al enemigo su padre. Y eso hay otras palabras, hay otra cita bíblica que lo dice. Volvemos acá. Esta parábola es Jesús hablando. En Juan este es el diablo, el padre. Este es Jesús hablando. Hay otro lugar en la eternidad, así como yo les había explicado del cielo. Aquí nos explica que hay otro lugar en la eternidad para los hijos del mal. Habla de un horno de fuego, del crujir de dientes.
y ahí no está Dios. Así que vuelvo y digo, así como tal el cielo es real, también el infierno, dentro de lo eterno. Por eso decíamos al inicio, las cosas del Señor en nuestra mente humana es limitada, no podemos entender todo, pero cuando ponemos fe y le pedimos al Señor que nos dé discernimiento, sabiduría y la capacidad para entender las cosas del Señor, nosotras podemos entender esto, que el el crujir de dientes, el horno de fuego, ahí no está Dios y eso es llamado infierno. Y acá sigue diciendo acerca de la iniquidad. Aquí en el versículo 41 continúa diciendo, enviará, estoy en Mateo 13, 41. Enviará al Hijo del Hombre y a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que le sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Y miren lo que yo anoté acá. Iniquidad es un pecado o pecados aceptados como algo bueno. Iniquidad es una injusticia ante la santidad de Dios, que el ser humano decide hacer como algo bueno y lo repite una y otra vez. Lo voy a repetir porque sé que algunas están anotando. Iniquidad es un pecado o pecados aceptado como algo bueno y nosotros lo podemos ver hoy día en este mundo. También otro término, iniquidad es una injusticia ante la santidad de Dios, que el ser humano decide hacer como algo bueno y lo repite una y otra vez. Cuando hablamos los hijos del mal, del bien y del mal, ¿verdad? Vuelvo y repito, es cuando toman por padre a Satanás, al diablo y sus injusticias. Es cuando hay rebelión por parte del hombre, es decir, por parte del ser humano. Es cuando se deciden apartar del Señor. Nosotros como iglesia, como cuerpo de Cristo, debemos confrontar la iniquidad. Y esto me pareció bastante poderoso lo que les voy a leer, que anoté. Por eso es que nosotras, cuando aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, debemos someternos a la voluntad de Dios. Debemos tomar, fíjense esto, debemos tomar por estilo de vida el temor al Señor. Someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Porque cuando no lo hacemos, y estoy leyendo lo que anoté hoy, porque cuando no nos sometemos al Señor y a su voluntad, automáticamente el enemigo tomará nuestra voluntad sin que nos demos cuenta y nos podemos convertir en hijos del mal, sin darnos cuenta. Por eso es que continuamente seguir la voluntad del Señor, someternos a la palabra de Dios, debe ser un estilo de vida. Porque así como es de real el cielo, así de real es el infierno, dentro de una eternidad. Lo interesante de esto es que el Señor le da libertad a todo ser humano a escoger qué es lo que escogemos en esta vida, dónde queremos pasar la eternidad. Él no decide por nosotros, sabemos que el Señor es un caballero y no obliga a nadie. Tú decides el bien o el mal, el infierno o el cielo. Dios no decide por nosotros. Eso es una decisión de cada persona. Y cuando se dice que es la decisión de cada persona, es una oportunidad en la que nosotras podemos tomar mientras estemos acá en la tierra. Porque cuando partamos, ya no va a haber oportunidad. La oportunidad es hoy. Aquí. Justamente decía esto. Déjeme ver. ¿Me permite decir una palabra? Sí, claro. Es llamado libre albedrío en Así las es. escrituras. Amén. Y nos dice el apóstol Pablo, todo nos está permitido, mas todo nos es
No es No O todo sea, nuestro nos bien. conviene, ¿sí? Y es eso, como dice usted, papá, papá Dios es un caballero y nunca nos va a forzar a nada, ¿sí? Nosotros decidimos, o le Así, servimos a él o le servimos al enemigo. Así es. Ese es el libre albedrío que Dios nos ha dado. Amén. Sí, Así es. amén. ¿Alguien quiere buscar Lucas 16, 25, 27? Lucas Lucas 16, 25, 27. 6, 16, ¿qué, perdón? 25, 27. 25. Amén. Por favor. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar para Amén. el infierno y al cielo. Amén. Miren acá, esta y el Lázaro, háganlo, ¿verdad? Para poder entender lo que acá está diciendo, ¿verdad? No hay decisión, aquí en otras palabras, ¿verdad? Lo que decía, aquí no hay decisión en la eternidad, es ahora, es en este tiempo. El tiempo Dios lo da para que la gente decida. Lo voy a volver a decir. El tiempo Dios lo hizo y Dios lo da para que la gente decida dónde quiere pasar la eternidad. Aquí, en esta porción que leyó señora Vicky, el rico estaba en el infierno, no por ser rico. El rico estaba en el infierno porque era pecador y no se arrepintió. El pobre, Lázaro, estaba en el cielo, no porque era pobre, sino porque fue una persona que se arrepintió y buscaba la misericordia de Dios. El rico, por su propio orgullo y arrogancia, creyó que él podía solo, por sí solo, que no necesitaba de nadie, que no necesitaba llenar sus vacíos, como lo hablábamos hace un momento, hace un ratito. Ese vacío que intencionalmente el Señor dejó, esa eternidad dentro de nuestro corazón es para ser llenada por medio de Jesucristo. La parábola del rico y Lázaro fue para mostrar una verdad espiritual. Así que les aconsejo puedan leerlo una vez más. Aquí nos habla de una eternidad y en la eternidad no hay lugar para el arrepentimiento. Eso se hace No, en este. así son atributos. Así que sí, ¿verdad? Más de alguna persona acá nunca ha recibido a Jesús y hacerlo su Señor y su Salvador. Esta noche es la noche, es el tiempo para poder recibir a Jesús, para hacerlo su Señor de ahora en adelante. Porque entendamos algo, vuelvo y repito, la eternidad no es cuando partimos de una manera física, cuando morimos. Comienza desde que aceptamos a Jesús. ¿Alguien puede buscar Juan 5 24 por favor? Juan, Amén. Juan 5:24. Amén. ¿Quién? Amén. 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 Por favor, señor Tony. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Amén. Amén. amén, Amén. Señor. Amén. Con Jesús, la vida eterna comienza desde que entregas tu vida a Él.
La vida eterna comienza ahí. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. No dice tendrá, no está hablando de un futuro. Tiene, tiene. Ya, bien. Es ahí donde estamos operando en los principios del cielo, de lo eterno. Cuando nosotros aceptamos a Jesús, desde ese momento es cuando nosotros empezamos a operar los principios del reino del Señor. Cuando empezamos a, a ser apartadas para el Señor. Por eso es que nosotras, una vez aceptamos a Jesús en nuestra vida, no es solo de hacer la oración, eso es el inicio, pero nosotras debemos voluntariamente apartarnos de todo aquello que nos estorba en una relación con el Señor. En otras palabras, no escuchar lo del mundo, no querer lo del mundo. Estamos en este mundo, que es lo que hablábamos, ¿verdad? Al inicio. Estamos en este mundo pero más bien nuestro tiempo acá es pasajero y tendremos que hacer muchas cosas, ¿verdad? Habrán dificultades y habrán cosas, pero nosotros nos enfocamos en lo que es celestial, en lo del Señor. Nosotras aquí, nosotras no tenemos nada que aprender del mundo, más bien el mundo tiene que aprender de nosotras que sabemos el Evangelio y por eso tenemos que impartirlo y compartir las buenas nuevas. Nosotras entendemos que el mundo está en tinieblas y lo hablábamos la semana pasada y a quien estuvo en el club de lectura el sábado también se hablaba de eso, de las tinieblas, la oscuridad y podemos entender que el mundo está en tinieblas. Desde que usted entregó su vida a Jesús, comienza a operar los principios de la eternidad. Recordemos eso. Cuando nos entregamos a Jesús, ahí es cuando nosotros empezamos a operar los principios en el cielo. El reino de los cielos se ha acercado a nosotros, así como lo dice su palabra. La vida que comenzamos con Jesús aquí en la tierra continuará en la eternidad. Recuerde esto otra vez. Amén, amén. Dice el Señor, yo te acepto como mi Señor y Salvador. Es ahí cuando comienza su vida, su caminar con Jesús acá en la tierra y continuará en la eternidad. Y por último, alguien quiere buscar Efesios 2:8. Dos, ocho. Por favor. Amén. Amén, por favor. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Amén. Así Cuando es. hablamos de eternidad en el cielo, esto es un regalo de Dios que Jesús nos da. La eternidad en el cielo es un regalo que Jesús nos da. Y entendemos acá que por gracia somos salvos por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. En otras palabras, ¿verdad? No es religión, no es cuántas veces oramos. Es importante orar a las 3, a las 4, a las 5. Es bueno y es una disciplina espiritual el hacer ayuno. Y saberse y saberse la Biblia de memoria, como decía el pastor, más bien eso no nos hace salvos. Eso es un regalo que por gracia lo obtenemos. Y no tiene nada que ver, estas disciplinas espirituales no tienen nada que ver con el cielo. Ningún ritual, ni cuando prendemos velas, ni cuando hacemos nada de lo que creemos que eso es algo que nos va a dar puntos en el cielo, eso va a abrir los cielos para nosotros, es una mentira. Solo por gracia es que somos salvos. Eso es un regalo del cielo. Nadie puede ganarse el cielo. Justamente Jesús en la cruz salvó, dio su vida, ¿verdad? Por nosotros. Es un regalo que nosotras recibimos. Es por fe. Así que
Juan 3:15. ¿Quiere alguien leerlo, por favor? 14 y 15. Y con eso nos vamos. Juan 3, 14, 15, que es un versículo que todas conocemos. Juan 3, 14, 15. ¿Alguien que no haya leído quiere leerlo, por favor? ¿Sí hay? No, no hay. Señora, por favor, sí. ¿Le leo? Sí, por favor, Era Juan 3, 14, 15. por favor. Sí. Dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es, a ver, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Y aquí otra vez, para aquel que cree. Es un eterno presente lo que nos dice acá. Yo sigo creyendo en Él. El cielo está reservado para todo aquel que le acepta. Y es por eso que les decía, para mí era importante hablar, resumiendo un poco, que nosotros estamos viendo la carta, las cartas de Juan, primera de Juan, capítulo 2, pero dentro de ese capítulo está una promesa, que es la vida eterna. Y aunque no llegamos hasta, o sea, no hemos desglosado todos los versículos, sino llegamos solo los primeros dos, quería que hoy nos centráramos en esta promesa que nos dice y nos recuerda nuevamente Juan en estas cartas, lo que es la eternidad. Ujú. Sabemos que es por medio de Jesús. Así que llegamos al final. ¿Hay alguna pregunta, duda? Mayra, no sé si solucioné tu pregunta, lo que querías decir, lo que habías preguntado. Si hay alguien más que quiera aportar algo, por favor. Dudas, aportaciones, preguntas. Lo que decíamos sobre de otros que creen que como ser los testigos de Jehová, ellos sí dicen pues que al morir usted muere, no hay infierno, dicen ellos, que no hay infierno, que solamente usted muere y ahí se acabó. Entonces, si no obedeció mientras estaba vivo, no buscó de Dios, no leyó su palabra, entonces al morir ahí se acaba todo. Cuando es una mentira, pues no, porque la Biblia es clara y lo está diciendo, Amén. que hay un infierno. Entonces, bueno, ellos dicen el lago de fuego, que es lo mismo, pues, ¿no es cierto? Sí, Ujú. Entonces, eso. Entonces ahí son de que a veces, pues bueno, cuando uno ya empieza a conocer de la palabra y a estudiarla, ya se va entendiendo uno, ¿no? Con las enseñanzas de que están en el error, pero mucha gente que aún no conoce, aún no escudriña la Biblia, no la lee, pues sí, sí la confunden y bien feo, mm, sí, porque sí, incluso ellos, el Espíritu Santo dicen que no es una persona, es una fuerza activa que se mueve. Lo mismo del rico y de Lázaro, ¿no? Ellos dicen que eso es. Yo les enseñaba una vez a un señor, le estaba explicando y enseñando esa parte, y una hermana mía, pues es testigo de sangre, una hermana de sangre, y ella me dijo, eso no es verdad, eso es solamente un atributo. claro. Y Ujú. entendiendo de que la misma palabra del Señor dice, ¿verdad? Gracias por compartir eso, señora Blanquita. Dice, por falta de conocimiento, mi pueblo perece, dice la palabra del Señor. Entonces, cuando no hay conocimiento de la palabra del Señor, muy fácilmente podemos creer muchas ideologías, muchas cosas que nos dicen, pero cuando vamos a la palabra de Dios, ahí no hay mentira. Aquí, aquí la palabra de Dios nos dice tal cual es. Y sé que es un tema quizá fuerte, quizá que no se toca mucho, pero creo que es importante entender lo que es la vida eterna, y qué es lo que es la eternidad
y que es algo que nosotros, los seres humanos, decidimos. ¿Dónde es que queremos pasar nuestra eternidad? Porque no es, volvemos a, lo vuelvo a decir, no es algo inventado, no es algo porque lo hemos escuchado, que hay duda. Muchas veces hay duda de qué pasa después de la muerte. Siempre está esa curiosidad, ¿qué habrá después de la muerte? Y la Biblia nos saca de esas dudas. Hay una eternidad cuando nos dice que estaremos junto a Él en el cielo. Pero también, como decía, está lo que hablábamos, hijos del mal, que deciden, sabiendo del Señor, deciden hacer el mal, rechazan y toman por padre a Satanás. Aquí en la tierra, aquí empiezan a hacer las maldades. Y lo podemos ver en los noticieros, con todo lo que pasa continuamente, la maldad. Perdón, hermana, una preguntita ahí también, porque verá, también ellos dicen que, bueno, pues mi hermana dice que como nosotros decimos que vamos al cielo, ¿no es cierto? Entonces ellos vuelta dicen que no vamos al cielo, sino ¿por qué dicen? Porque nosotros vamos a heredar una tierra paradisiaca. ¿Por qué? Porque dice que la tierra se va a volver un paraíso. Entonces, al volverse el paraíso, vamos a quedar aquí mismo en la tierra, en ese paraíso que Dios prometió, porque Dios dice, hizo un paraíso donde estuvo Adán y Eva, los animales, bueno, toda la creación que él dejó después del diluvio, o sea, cuando él crió el mundo, ¿no? Ujú. Entonces, ellos dicen que no, que al cielo no vamos a ir. Dice, ustedes no saben ni dónde van a ir, que al cielo o a la tierra, cuando en realidad, claro, ellos se basan lo que hay, no me acuerdo del versículo, el capítulo que está en Salmos, que habla, ¿no? Pero que habla de sí, de que habrá una tierra en el paraíso terrenal, pero ellos dicen así, ¿no? Entonces dicen, no, que nosotros estamos mal porque decimos que vamos al cielo y que no, y que ellos dicen que solo al cielo y solo van a estar ahí son los 144 ancianos, no los demás, que los demás no, solo vamos a estar aquí en la tierra. Eso es una mentira. Y sí, o sea, volvemos a lo mismo. Eso es una doctrina donde se habla de los escogidos, ¿verdad? Pero eso tampoco es verdad, así como lo dice Neiran. Eso tampoco es verdad. La palabra del Señor es bastante clara. Y él dice, cuando dice, doy a mi hijo en la cruz, no por algunos, no por los escogidos, no por Cecilia, por Tania, por Urania, no dice así. Dijo por todo el mundo, por El la humanidad. mundo. Entonces ahí es donde puede confundirnos y eso tenemos, por eso vuelvo y digo, hay que pedirle mucho al Espíritu Santo que nos dé ese discernimiento para saber leer la palabra del Señor y entenderla, comprenderla. Sí, Mayra, porque duda, perdón, alguien iba a decir algo. yo. Tony, sí. Que también dicen ellos, como dice Blanquita, mi hermana también que es testigo, ella dice que cuando nos morimos, dice que el infierno es la tumba, o sea, ahí nos vamos a quedar para siempre, forever and ever. Si no nos va a resucitar Dios, ahí nos va a dejar en la tumba. Entonces dice y que ese es el infierno, y que nuestras almas, no, o sea, no tenemos las almas ni nada, y que esas ahí están, junto con nuestros cuerpos. Pero bueno, nosotros claramente vemos en la Biblia que no dice así. Por eso yo le digo a ella, ¿por qué si estás estudiando tanto la palabra, dejas que te roben el gozo de tu salvación? O sea, tienes que entender la palabra si tú me la estás diciendo, o sea, ¿por qué entonces no le haces caso a Dios? Digo, aparte dice, no, es que es su religión. Le digo, no, no, es que no eso es ser religioso, sí, así poner esas reglas, esas leyes, esas ideas que no son de la Biblia. Le digo, nosotros nos basamos en lo que dice la Biblia y cuánto más en las promesas de Jesús. Le digo, entonces ella es, no sé, ella como que, ella nada más tiene esperanza en el paraíso, pero ella no dice que el infierno ni nada de eso. Como dijo Lupita la otra vez, creo que también los testigos de Jehová, ¿no? O sea, tienen un libro aparte, o sea, distinto. Ah, sí, una Biblia de los testigos. Sí.
Entonces, desafortunadamente, pues cambian y distorsionan la verdad. Por eso aquí, Ujú. ¿verdad? No hay varios caminos, no hay varias verdades, no hay varias vidas, Solo Cristo. solo por medio de Jesús. Y eso es lo que nos dice. ¿Alguna otra pregunta o aportación? Yo ¿Cuál es tengo bueno? Ah, una perdón. pregunta. Señora Digo que Angélica. Yo tengo una pregunta. Yo escuché en una ocasión en una prédica del tercer cielo. ¿Usted qué sabe del tercer cielo? sí Yo es. por lo que escuché es que el primer cielo es el que podemos ver, ¿sí? Que está a nuestro alcance como de la humanidad es el que vemos. El segundo cielo es donde se libra una batalla entre el bien y el mal, ángeles caídos y ángeles del cielo, arcángeles. Y el tercer cielo es donde está el reino de Dios. Es en el Sí, tercer cielo. Para serle honesta, no sabía, no había no lo oído. había escuchado. Yo una vez lo escuché y yo me quedé con eso, digo, y ahorita que está tratando sobre el tema ese que dice que es del cielo y lo que es la eternidad, me vino a la mente. O sea, ya lo había, ni siquiera me recordaba yo de aquello que yo escuché, pero Ujú. ahorita, Yo escuché eso me también. vino a la mente. ¿Usted lo ha escuchado, hermana? Oiga, Sí, Entonces, yo sí lo he escuchado alguna vez. Perdón, sí. yo lo que leí fue en el libro de Salomón, o digamos, en la oración de Salomón, bueno, en el libro que es, no me acuerdo cómo se llama el libro donde que, de Reyes es, ¿no? Segunda, primera de Reyes, que está sobre lo que habla Salomón. Ahí sí dice, yo también estaba casi pensando porque dice que el cielo de los, a ver, el cielo de los cielos. Entonces quiere decir que hay más cielos. ujú. Entonces, bueno, no me acuerdo bien, pero yo sí he leído, Lo le habla de los que puede cielos. ser, me viene a la mente muy rápido es cómo está, pero no sé si tiene que ver con eso. Tendría que averiguar porque yo honestamente no había escuchado acerca de eso. Puede ser en cómo está los ángeles, arcángeles, que hay una jerarquía. Puedo entender que tal vez a eso se refiera. Es lo que me viene a la mente, que hay una jerarquía. Así como hay ángeles, hay arcángeles, querubines. Y yo en otra ocasión se los puedo traer porque hay un orden dentro de eso, en lo celestial, en lo sagrado, y también lo hay en lo malo, para el enemigo. También hay un orden así. Entonces, puede ser que que hablen de eso, me daré a la tarea de buscarlo para poder compartir más con ustedes acerca de eso. Señora Ángel, ¿Puedo, puedo hablar? sí, tía, por favor, tía Lilian. Después de Angélica, por favor. Muy bien. Y después Neira, por favor. No me vayas a copiar, tía Lilian, ¿eh? Por favor. No, no, pero Bueno, te gano entonces. como tú quieras, dime, adelante tú si quieres, yo después de ti. No, 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 explica tú, por favor. Sí, muchas gracias. Linda tarde a todas y una disculpa por llegar tarde, pero aquí estamos ya. Sí, es verdad. Yo también creo que así como hablamos del infierno y del cielo, yo creo que también hay jerarquías y hay niveles. Correcto. Y también creo que lo que comentabas de Mayrita, cuando dicen que es que el infierno lo estamos viviendo aquí en la tierra. No, esas son perspectivas de gente que no tiene un fundamento bíblico, pero que aparte están viviendo una vida pues terrible, con mucha frustración, por eso se identifican con el infierno y dicen, no, es que el infierno es mi matrimonio, el infierno es mi familia, el infierno la estoy viviendo en mi trabajo, o sea, no, el infierno es un lugar horrible que existe a nivel espiritual y es real, y lo mismo en el cielo. Y también, como decían ahorita también del tercer cielo, sí, yo también creo que también hay niveles de infierno y niveles del cielo. Ahora, acordémonos también lo que dice el Padre Nuestro cuando oramos y decimos o leemos, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Ahí sí es posible también que el cielo esté en nosotros, que también con nuestra familia, viviendo en nuestra santidad, teniendo temor del Señor,
también podamos tener el reino de los cielos en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en nuestra congregación. Ahí sí, porque también recordemos que cuando tenemos voz y hablamos, o sea, hacemos la pronunciación de las palabras, las oraciones con voz audible, tenemos el poder de la palabra y estamos declarando la bendición del reino de Dios aquí en la tierra. Entonces, eso también tiene que ver mucho, pero sí concuerdo con lo que estamos hablando en el tema. Esa era mi aportación. Gracias a todas. Te dejo la palabra, tía, por favor. Bendiciones. No, yo sé que hay tres cielos, el que vemos, el segundo y el tercero. En el tercero está Dios y está toda la corte celestial. En el segundo cielo están los ángeles caídos que Es lo fueron que le digo. expulsados y ahí se quedaron en el segundo cielo. Ese es el lugar donde ellos están y donde moran para bajar, hacerle la vida pesada al ser humano, porque tengo entendido que esa es la misión de esos seres que viven en el segundo cielo. Esa explicación sí la he oído varias veces. Es el segundo cielo donde moran los ángeles caídos y todos los seres malos que existen que vienen a la tierra a perjudicar al ser humano, pues cuando no estamos con Dios. Esa es la explicación que yo he escuchado y pues no sé, a la próxima clase, Urania nos pueden explicar si estoy en lo cierto o en mentira, o a lo mejor si ya han escuchado eso. Claro, sí, sí, claro que sí, me daría la tarea. Y quienes no estuvieron aquí, Perdón, hermanita. Mire, aquí en segunda de Corintios 12:2, Pablo, y dice así: conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. También Pablo habla de un tercer cielo y lo dice en la Biblia en segunda de Corintios. Sí, soy, sí, sí, perdón. verdad. A nosotros sí nos Segunda han... de Corintios 12:2. Gracias. Vamos a Sí. tener. El segundo cielo, hasta donde yo sé, es donde habitan todos los demonios. Y Los- justamente los- al inicio, y aunque no profundicé, al inicio hablamos de la corte celestial. Les di una breve explicación de la corte. Los- Así que en esta grabación, al terminar, yo se las voy a pasar mañana para que podamos entender más de esa corte celestial que están hablando, porque quizá no profundizamos y de eso es lo que ustedes están hablando, lo que están aportando, que es también bastante importante. Así es. Así que, Neira, por favor, gracias. Hola, muy buenas noches. Estuve como que porque ando por acá en el trabajo todavía. Bueno, recogiendo pedidos de las chicas. Bueno, voy a mandarle una información a mi estimada hermana Orania con respecto a todo, porque sí veo que sigue habiendo mucha duda. Y quisiera que leyéramos para tarea Primera de Tesalonicenses 4:16 al 17 y usted después comentamos esta parte para no entrar en controversias porque no es la intención. El Ok, puerco no con es respecto a los cielos, Dios lo sí sabe. existe atmosféricamente hablando tres cielos. Los ángeles malvados o los ángeles caídos no están en el segundo cielo, habitan entre nosotros que son los demonios, porque ya no son ángeles. Espero que estamos ahí en esa parte, ¿de acuerdo? Esto nos lo explicó un pastor precisamente, porque él es psicólogo, bueno, antes de ser pastor fue psicólogo, y nos decía esto, que tenía una amiguita que es psicóloga y que ellos, los astronautas, porque hay psicólogos para los astronautas, entonces decía que ellos suben en el cielo y entonces es cuando suben obviamente a la luna, etcétera, donde viajan, es donde se puede ver las divisiones de los cielos. Él siempre dice, yo no sé cómo los científicos no creen en Dios, yo siempre les digo, son medios científicos, porque todo lo que ellos están viendo en el cielo lo dice la Biblia, incluso que hay seres en otros planetas.
lo dice la Biblia, o sea, digo, no vamos a profundizar en esa parte, pero la Biblia habla de ello. Y habla específicamente también de los tres cielos también, eso nos explicaba él. Es que en la atmósfera sí existe. Como tarea, pues sí, yo quisiera que sí lo pudiéramos estudiar, porque sí existe. Dice, de hecho, pues ya bajan y te explican, y, o sea, dice, la verdad es que es impactante. O sea, tú hablas, él tiene amigas psicólogas que son para los astronautas y decía eso. Astronauta. Entonces dice, o sea, no, perdóname, estoy hablando de los habitantes de la Tierra, pero te digo, no quiero yo entrar en controversias con otros temas, pero esa parte de los cielos sí él no los explicó. Obviamente, pues ya son personas, la verdad, muy letradas, porque la verdad, ese pastor, para mí, mis respetos. Yo sé que todos los pastores son ungidos por Dios, pero él se me hace una persona sumamente, ¿cómo se puede decir? Culta, no lo sé cómo se le puede decir, estudiada más que otra cosa, ¿no? Él era, bueno, es psicólogo, de hecho todavía es psicólogo y da sus críticas gratuitas, etcétera, pero nos explicaba ese tema de los cielos. Me pareció sumamente interesante, pero y con lo otro le digo, pues que pudiéramos tomar la tarea primera de Tesalonicenses, déjenme acordarme, y para lo que estábamos platicando hace ratito, no estoy en casa, me entristece mucho, pues para seguir un poquito más platicando ya me tengo que retirar de aquí también. Es primera de Tesalonicenses 4, 16 al 17, y solamente hasta ahí va a llegar mi comentario y ya platicaremos después. Muchas gracias por la atención de todas y feliz noche. Gracias a ti, Neira, por compartir. Ya. Lo que decía del tercer cielo creo que es 2 Corintios 12:2. Ujú. Ahí lo saco, es 2 Corintios 12:2. Sí, Ahí Sí, está. sí. era un poco de buscar. Incluso habla también del paraíso en el número 4, porque dice que fue arrebatado al paraíso, de donde oyó palabras inefables que no les ha dado al hombre expresar. Ya, ok, voy a buscar ahí. Me daría la tarea para profundizar más esto porque sí, es bastante interesante y vuelvo y digo, creo que tiene que ver mucho Sí. con esa corte celestial que hablamos al inicio. Ujú. Una breve explicación acerca de eso, que está interesante que lo puedan ver, entender también, porque sé que Dios a todas nos está dando acá la capacidad para poder hablar acerca de esto, entender, profundizar. Así que, bueno, Lupita, ¿quieres aportar algo, por favor? Sí, aquí en la Biblia que tengo de estudio, eh, hablando de ese versículo 2 del capítulo 12 de Segunda de Corintios, dice, tercer cielo. Las escrituras indican que hay tres cielos. El primer cielo, que es la atmósfera que rodea la tierra, y da dos citas, Oseas 2:18 y Deuteronomio 7:13. El segundo cielo, que es el de las estrellas, da la cita de Génesis 1, versículos 14 al 18. Y el tercer cielo, también llamado paraíso, y da las citas Lucas 23, versículo 43, Apocalipsis 2, versículo 7, y cuya ubicación no se revela, que es la morada de Dios y el hogar de todos los creyentes que han partido de este mundo. Y dice la cita de Filipenses 1, versículo 23. Quería solamente leer este comentario del estudio bíblico. Gracias. Si le pudieras tomar una foto para que después nos lo puedas compartir ahí en el chat, sería para que nosotros nos demos a la tarea también de ver los versículos más detenidamente para hablar de lo eso que nos hablas, porque le digo, yo honestamente Sí. no sabía, pero sí, gracias por esta aportación. Y bueno, alguien más, y si no, ¿qué les parece? Estamos en oración y dándole gracias al Señor, porque hoy nos extendimos, pero estuvo muy hermoso. Señora Angélica, iba por algo. Sí, nada más lo último. Sí, ¿Sí? también, yo creo que hablando del cielo y que hay primero, segundo, tercero, vuelvo e insisto, yo creo que también para el infierno ha de haber niveles y jerarquías. Y me estoy acordando que en alguna ocasión nos compartieron una cápsula en los videos de la congregación donde había un reportaje donde están haciendo, o hay, no sé si lo fabricaron o lo descubrieron en la tierra, un hoyo. O
sea, si, imagínense el globo terráqueo y tiene un hoyo, me parece que es en Rusia o por allá, y tiene una profundidad tremenda. Bajaron unos científicos, trataron de llegar hasta el fondo para ver qué había, pero creo que a cierta distancia sienten una frialdad y escuchan unos gritos y escuchan unos lamentos horribles que los científicos mismos no, no lo saben describir y no pudieron seguir en su investigación. Tuvieron que pedir que los sacaran nuevamente, que los jalaran, porque era una cosa horrible. Entonces, nos dan como que una idea de que también puede ser un infierno pues real, un infierno que está bajo tierra hasta el fondo, pero del fondo, del fondo, del Ay, fondo. Dios mío, ya está Entonces, loco. sí, yo creo que también tiene que ver un poquito de razón de ser y tal vez pueda tener también aquí, en algún momento pueda encajar con el tema que estamos hablando. Voy a ver si encuentro también la cápsula o la refiero y la estudio y se las vuelvo a compartir para que veamos y conozcamos también esa investigación. Está muy interesante. Era mi aporte, Urania. Gracias. Gracias, gracias a usted y gracias a todas por compartir y aportar, porque es de mucha bendición. Así que, ¿qué les parece? Me estoy ahogando con mi propia saliva. Mientras estaba hablando, Pajarito, pajarito, pajarito. eh, ¿qué les parece si cerramos en oración? Y si hay alguien que aquí aún no ha recibido a Jesús y quiere hacerlo su Señor y Salvador, volvemos y cerramos recapitulando un poquito lo que dijimos. Está en nosotras decidir. Yo asumo que acá todas ya recibimos a Jesús en nuestras vidas, en nuestro corazón, haciéndolo nuestro Señor y Salvador. Es una decisión que tomamos para saber dónde queremos pasar el resto de la eternidad, porque sabemos que la eternidad comienza cuando lo recibimos a Él. Así que démosle gracias. Si hay alguien acá, diga yo, habla al micrófono y si no, doy por hecho que todas ya recibimos a Jesús y sabemos que Él es el camino, la verdad y la vida. Amén. Amén. Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo que nos has regalado. Gracias por tu revelación a través de la palabra tuya, Señor. Gracias porque nos das el entendimiento y la capacidad para poder escudriñar tu palabra y poder entender cada parte de ti, Señor. En toda la Biblia habla de Jesús, Señor, de principio a fin, porque hemos entendido que Jesús es eterno, que tú has puesto esa eternidad en nuestro corazón para que solo lo ocupe tu Hijo, que es el Señor Jesús. Gracias, Padre Celestial, porque nos das entendimiento para comprender tu palabra. Y yo te pido, Señor, que en esta hora tú te reveles a cada corazón, nos muestres, Señor, donde hay hay falta de entendimiento, de compromiso, de lealtad, de fidelidad ante ti, Señor. Hoy queremos renovar nuestros votos contigo. Queremos afianzar y estrechar este amor contigo, mi Señor. Queremos decirte, Padre, sí a ti, a Jesús, hacerte a ti nuestro Señor sobre todas las cosas y sobre todas las personas, que te tomamos como el primer lugar en nuestras vidas, que nos sometemos, Señor, por amor, por temor, reverencia ante ti, mi Señor, porque queremos y anhelamos tener una eternidad junto a ti, mi Señor. Gracias, Padre, por tu palabra que es bendita, que es sagrada, donde nos muestras, Señor, y nos enseñas cada día. Te pedimos perdón, Señor, por nuestras faltas, pecados, delitos, todo aquello que nos aparta de ti, ya sea en pensamiento, en las palabras o en las acciones, Señor, donde no mostramos a Cristo, te pedimos perdón. Ayúdanos cada vez a ser más como tu Hijo Jesús. Ayúdanos a parecernos cada día más a ti, mi Padre Celestial. Sí. A apartarnos del mal, a hacer luz en este mundo de tinieblas, Señor, a marcar la diferencia y a caminar en caminos de rectitud Sí, Señor. en nuestra casa, en nuestra familia, con nuestros seres amados. Que tu amor se manifiesta en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestros corazones, Señor. Sí, Señor.
Padre Celestial, yo te pido y te ponemos todas las peticiones que se han suscitado en los últimos días acerca Oh, de Dios. sanidad, acerca de consuelo, Señor, en los días difíciles. Todas Así es. las podemos, te las ponemos ante ti, Señor. Sabemos que han sido escuchadas y que tú estás obrando. Obra, Padre Celestial, en cada hogar, en cada vida, en cada ser humano, Señor, porque entendemos que este mundo caído hay una gran necesidad de ti. Sí. Sí. Ama tu misericordia, porque la necesitamos, Señor. Ayúdanos también a ser valientes y hablar y decir que Jesús vive, que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y que nadie llega hacia ti, el Padre, si no es por medio de Jesús. Danos esa Amén. valentía y ese gozo, esa alegría de poder pronunciar tu nombre ante este Así es. mundo caído, mi Señor. Te pido, Señor, que bendigas cada casa, cada mujer representada acá, sus hogares, sus vidas, sus familias, Señor. Que todo lo que vivan, Señor, sea para darte gloria y honra. Y donde haya dificultad, sea ellos o ellas, Señor, pidiendo tu auxilio y tu ayuda, que sabemos que solo dependemos de ti y que tu gracia y favor solo proviene de ti, mi Señor. Gracias te damos, Señor, por tantas bendiciones, por un techo, por la familia, por el alimento, la provisión, la familia. Gracias, mi Señor, por todos esos regalos de amor y bendición a nuestras vidas. Gracias por el regalo de la salvación. Gracias por tu amor. Te amamos y te bendecimos hoy y siempre. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesús, todas decimos, amén. Amén, Señor, que así Amén, sea. amén, amén, amén.